leyendo primero los versículos que están como refuerzo. Comenzamos con Juan 3:16, un hermano que se sienta libre de leerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vale. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 10, del 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Segunda de Juan 9. 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora, Primera de Corintios 1, versículos del 7 al 8. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis también llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Filipenses 1:6. Tanto persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, ahora llamados, santificados por Dios Padre y guardados a Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, hemos leído tu palabra. Tu palabra dice que hemos sido llamados, de que somos guardados, de que somos preservados por tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Te pedimos que abra nuestro entendimiento, nuestros corazones para comprender tu voluntad, para poder entender tu santa palabra, Señor. Pero te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos leído 3 minutos y algo de versículos en los que muestra en cierto sentido la doctrina de la perseverancia de los santos o preservación de los santos. Dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, comenzamos con una pregunta. ¿Te has preguntado por qué aún sigue siendo cristiano? ¿Por qué nuestros corazones tan vagabundos no han perdido la fe y continúan amando a Dios a pesar de que somos imperfectos, tan distraídos durante todo el día y débiles? ¿Por qué seguimos siendo cristianos?
esta doctrina de la perseverancia de los santos, la preservación de los santos, es la respuesta a esa inquietud de por qué seguimos siendo cristianos. Nosotros, como cristianos, tenemos esa incertidumbre a veces de que podemos perder una salvación tan grande, pero es precisamente por el desconocimiento de la palabra de Dios, de los versículos que hemos leído. Este es el quinto punto de los 5 que hemos tocado acerca de estas doctrinas claves, y lo importante es que en este quinto punto entendamos que esta enseñanza no es sin las otras 4, y las otras 4 no son sin esta enseñanza. O sea, es un conjunto de enseñanzas que se sujetan y se sostienen en sí mismas, porque son una enseñanza de la palabra de Dios. Y a lo mejor no aceptar alguna de ellas nos llevará a un desbalance en el conocimiento de nuestra fe, y no solamente en el conocimiento de nuestra fe, sino en el andar en ella. ¿Sí? Nosotros en este punto vamos ¿cómo se dice?, cerrar filas con relación a estas doctrinas, y es precisamente con la perseverancia de los santos, la preservación de los santos. Por eso en el ámbito donde se generaron estas doctrinas, estas enseñanzas, estaba de por medio Arminio, Jacobo Arminio. Entonces dice que el arminianismo comienza siempre su teología por el hombre para llegar a Dios, pero el calvinismo comienza siempre con Dios, que es el que llega al hombre. O sea, no queremos confusiones, ¿sí? Dios fue el que tapó la boca del león. Dios fue el que evitó con Daniel. Dios fue el que evitó que se quemaran. No es que ellos se salvaron a sí mismos, es que fue Dios el que intervino soberanamente en esas acciones. Fue la gracia de Dios, y es la gracia de Dios la que nos va a guardar hasta el fin. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por la perseverancia de los santos, la preservación de los santos? Voy a hacer una pregunta. ¿Qué entendemos nosotros por la perseverancia o la preservación de los santos? Alguien que voluntariamente opine sobre la preservación de los santos. Que aquellos que han nacido de nuevo perseverarán hasta el fin, si han nacido de nuevo. Si han nacido de nuevo. Exactamente. Perseverarán hasta el fin si han nacido de nuevo. Eso es la perseverancia de los santos. Otra respuesta es que la palabra es perseverar, preservar. ¿Qué es perseverar? Mantenerse constante, ¿no?, en algo, ¿no? ¿Preservar qué es? Conservar. Exactamente. Imaginaos vosotros mismos si la salvación dependiera de nosotros. Ya la habíamos perdido, y hacía mucho rato. Estaríamos en el mundo, quién sabe que estaríamos haciendo lo mismo. Pero no depende de nosotros, depende de la hermosa gracia de Dios. Somos preservados porque tenemos un Dios soberano que nos ama de tal manera que entregó a Jesucristo nuestro Señor por esas personas. Tenemos una razón en la que aferrarnos a esta enseñanza, porque nosotros mismos nos conocemos. Sabemos que si dependiera de nosotros, ya lo hubiésemos perdido. Al segundo día, el mismo día, diría yo. Pero no depende de nosotros. Es un don de Dios. Hemos leído diferentes versículos en los que vemos que es Dios el que nos llama
Es Dios el que nos guarda, que nos protege, que nos preserva, y eso es lo que hace que nosotros perseveremos. Vamos a leer y vamos a ir a leer Romanos 8, versículos del 18 al 39. Romanos 8, versículos del 18 al 39. Dice así la palabra del Señor. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Voy a pedir a los hermanos que podamos leer a una sola voz del 28 al 35. ¿Sí? Todos juntos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Aquí hay una saga desde antes de la creación y que se prolongará hasta la eternidad. Y todo está en manos de Dios. Desde la predestinación, desde el momento en que Dios en la eternidad te escogió, ibas a pasar un ciclo, ibas a ser llamado, ibas a ser justificado y serás glorificado. Y dice que el que comenzó la obra en nosotros también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo en Filipenses, ¿no? Hoy he querido tener más presente, no es que no lo hayamos tenido antes, pero más presente los textos bíblicos, porque es el que nos habla. Es la palabra de Dios la que nos está hablando y nos está diciendo
que el que comenzó en nosotros la obra la va a perfeccionar. Tenemos un Dios todopoderoso, tenemos al Santo de Israel por delante y por detrás y a nuestro alrededor. Sabemos que todas estas enseñanzas que hemos recibido durante estos días es una enseñanza que afianza nuestra fe, que afirma nuestros corazones, que nos da ganas de glorificar y arrodillarnos ante Dios y decirle: alabado seas tú, Señor, porque nunca tienes en cuenta mis transgresiones. Y sabemos como cristianos que no las tienes siempre en cuenta. Nos arrepentimos constantemente porque como tenemos el Espíritu de Dios, las arras de nuestra herencia, como leíamos en los otros versículos, nos va a preservar. Si no tuviésemos el Espíritu de Dios, otro gallo cantaría. Pero es que lo tenemos. Entonces aquellas personas que tienen el Espíritu de Dios no lo van a perder. Otra cosa es que llegue mucha gente a las congregaciones y digamos: ¿qué? ¿Usted era cristiano? Ya no lo es. No. Hay que ser claros. Es la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que el que comenzó nosotros la obra la va a terminar. También dice que fallaríamos, que tendríamos dificultades, que tendríamos tropiezos en el camino, pero que el Señor estaría con nosotros. Tenemos un Dios soberano, un Dios que es capaz de cumplir lo que ha prometido. Y para eso tenemos, como dice aquí, las arras del Espíritu. En el versículo aquí tenemos el versículo 23. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Cuando se refiere a nosotros, se refiere al pueblo de Dios, a los creyentes, a los que tienen el Espíritu Santo, no a los que van a la iglesia. Eso hay que tenerlo claro, porque podríamos generar confusión de que todos los que van a la iglesia son salvos, por lo tanto, si alguno no vale más es porque se perdió. No, es sencillamente, el texto se refiere a los creyentes, a los que tienen el Espíritu Santo, a aquellos que han confiado y han puesto su fe en la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces voy a parafrasear esto que dice, he puesto aquí en el estudio. Dice: una vez convertido, cada creyente se mantiene eternamente seguro por las tres personas de la Trinidad. A todos los que Dios conoció de antemano y predestinó en la eternidad pasada, glorificará en la eternidad futura. Ningún creyente abandonará a Dios o se apartará. Cada creyente está firmemente retenido por sus manos soberanas, por la mano soberana del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y nunca se perderá. Ninguna de las ovejas, como decía Juan 10, se perderá, serán arrebatadas de la mano del Señor. Entonces, es por esto que la doctrina de la gracia que preserva a menudo, a menudo se llama la doctrina de la preservación de los santos. Yo últimamente he estado con esto, que a veces como creyente tenemos debilidades, tenemos fallos, tenemos dificultades, y en otra época tenía el temor de perder la salvación, porque sé que es un tesoro precioso, y tenía el temor de perderla, y luego pensaba yo, bueno, por lo menos está la penitencia y fustigarse, arrepentirse y pedirle a Dios cosas para que vuelva y te reintegre el Espíritu Santo. No sé yo cómo en aquella época, cuando era muy joven, tenía esto, pero una vez conocí esta doctrina, reconocí que Dios ha sido maravilloso y misericordioso conmigo y con vosotros. Todas estas doctrinas hablan a una sola voz para la mayor gloria de Dios. Esta alta teología produce alta doxología.
alabanza, alabamos con más ganas al Señor. ¿Por qué? Porque es Él el que merece la honra y la gloria, porque es Él el que nos preserva. Él es el que nos salva, Él es el que nos redime, Él es el que nos lleva por delante siempre, nos guarda, nos preserva, nos lleva, nos cubre, nos protege. Es Él, no somos nosotros. Y eso hace que nosotros alabemos y glorifiquemos más a Dios. No es que seamos mejores, no, es que nos humillamos, nos tenemos que humillar más aún ante este Dios de santidad y este Dios bueno, que provee para nuestras necesidades, que a pesar de nuestros fallos, está ahí, siempre está ahí. Y el mismo Espíritu Santo nos constrista y nos dice: arrepiéntete, si has pecado, arrepiéntete. No tienes que esperar que ir a confesarte para que te digan: sí, récese esto y arrepiéntese. No, es que el mismo Espíritu Santo nos constrista nuestros corazones, nos entristece. Lo entristecemos y nos entristece, nos redarguye, nos llama y nos dice: arrepiéntete, confiesa. Pero eso solamente lo podemos hacer si somos creyentes, si tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a leer Efesios 1, 13, 14. Un hermano que lo pueda leer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el sello de Dios en el creyente. Es la garantía divina de que el creyente no se perderá. El Espíritu Santo es la garantía de que el creyente no se va a perder. Si lo tienes, te vas a arrepentir. Vas a llevar una vida santa, vas a caer. Algo que dijo el príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon, dijo que podremos estar en el mismo barco, tropezarnos en el barco, pero no nos vamos a caer. Mareas, tendremos malestares, dificultades, pero no nos vamos a caer del barco en el que Dios nos ha subido y cuyo capitán es Cristo. No nos vamos a caer. Vamos a tropezar, nos vamos a marear, vamos a tener dificultades como todos los marineros, como todo soldado que se alista a la batalla. Vamos a tener dificultades, vamos a pasar necesidades, pero no nos vamos a caer. Y eso lo sabemos por el Espíritu Santo que tienen los creyentes. Primera de Pedro 1, versículos 4 y 5. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, tenemos una herencia de los cielos. Según los arminianos, aquellos que manejan que la salvación se pierde, puede que algunos no lleguen a alcanzarla, esa herencia. El apóstol Pedro echa por tierra esos argumentos heréticos cuando usa la palabra guardados. Es la misma palabra que se utiliza para proteger una ciudad rodeada, o sea, protegida por soldados. Es estar guardado, estar amparado, protegido, cubierto. Entonces, es como cuando uno escribe un testamento y para fulanito de tal, ¿sí? Y luego resulta que fulanito de tal se porta mal, y entonces que borra el testamento para escribir ya no es para fulanito de tal.
y el fulanito de tal se arrepiente y luego vuelve a escribir otra vez para fulanito de tal. No. El Señor escribió un testamento, hizo un pacto. Es un pacto unilateral. Él escribió esto y así se va a cumplir. El que comenzó la obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Vamos también a leer 1 Pedro 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Entonces, Dios nos llamó. ¿A quiénes? ¿A quiénes llamó Dios? ¿Qué dice? A todos los escogidos. A los escogidos. O sea, ¿qué son escogidos? Tenemos 50 burros. Dios escoge a 45. Los otros 5 burros no son escogidos, pero los otros 45 sí. Eso es escogido. ¿Sí? Hace una selección a propia voluntad. Es que de verdad, porque yo a veces me dicen, no, la salvación es universal. No, tiene un alcance universal, pero Dios tiene unos escogidos a los cuales ha decidido por voluntad propia salvar. Yo soy uno de esos 50, de esos 45 burros. Creo que no se está bien porque se está riendo. Pero es cierto, tenemos que tener en cuenta el concepto de elección, el ser escogido, predestinación, porque es importante para el gozo nuestro y de la manera que nosotros vamos a glorificar a Dios en nuestra doxología, en nuestra alabanza a Dios. La salvación no se puede perder. Hay algunas objeciones a esta doctrina y es el pecado de los cristianos. El pecado de los cristianos. Son pecadores. Cristo pagó por los pecados pasados, presentes y futuros de su pueblo. Y si así no fuera, no hubiera salvación eterna. Si Cristo no hubiese muerto por los pecados pasados, presentes y futuros de su pueblo, no hubiese salvación eterna. El cristiano sufrirá derrotas momentáneas, pero tiene la victoria asegurada. El pecado tiene su presencia en nuestro cuerpo corruptible, que trae las marcas de nuestro padre Adán. Pero somos nuevas criaturas, en las cuales la culpa y el castigo por el pecado han sido quitadas. La culpa y el castigo por el pecado han sido quitadas. No hemos sido todavía desprendidos de nuestra naturaleza pecaminosa, que es un poco diferente. Pero la culpa y el castigo por nuestro pecado ha sido quitado. El hombre viejo nos da vueltas, pero como dice la palabra, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es imposible que un creyente sea salvo de la culpa del pecado y no lo sea del poder del pecado. Los dos van juntos. Somos salvos de la culpa, el castigo y del poder del pecado. Pero aún tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Otra objeción: permite a los hombres ser licenciosos. Mira ahí, pero como ya Cristo murió por mí, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Sí? Y que hagan lo que quieran si el fin en cuenta todos salvos siempre salvos, somos salvos siempre salvos. Esto no es así. Esta objeción no tiene mucha base para sustentarse en pie. El que así piensa no sabe lo que es un cristiano y cómo obra el Espíritu Santo en el corazón del creyente, y es lo que hablábamos al principio. Tenemos nuestras propias luchas. Sabemos que estamos todavía, como decía el apóstol Pablo, en ese cuerpo de muerte. Pero como dice la objeción anterior, la respuesta a la objeción anterior, seremos arandeados, pero somos y hemos sido librados de la culpa, del castigo, el poder del pecado.
pero vamos a tener luchas. Y eso es lo que no saben aquellos que tienen esta objeción acerca de que salvo siempre salvo, ¿no? Que podemos hacer lo que nos dé la gana y todo tranquilo, todo pancho, porque bueno, ya Cristo murió, pasado, presente y futuro de nuestros pecados y pequemos y hagamos. Si un creyente piensa así, precisamente una señal externa del creyente es que no va a pensar de esa manera. Si un creyente piensa así, vive así, realmente donde irá es al infierno, porque nunca ha sido regenerado por Dios. Es un falso creyente que aparenta la piedad pero la niega con sus hechos. El verdadero Hijo de Dios no puede vivir de esa manera. Su ser hará rechazo de un tipo de vida licenciosa, hará cualquier tipo de rechazo al pecado, porque su naturaleza ha sido cambiada. Nosotros, como creyentes, sabemos por el Espíritu Santo de que no podemos vivir vidas licenciosas. Podremos pecar, de hecho, estoy seguro que lo haremos, pero no viviremos en constante pecado, nos arrepentiremos. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu que habita en nosotros nos anhela celosamente. ¿O hay alguno aquí que piense que puede vivir de manera licenciosa? Pues si alguno ha tenido ese pensamiento por el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y podemos entonces tener licencia para pecar, pues me gustaría orar por esa persona y orar y pedirle a Dios que le dé entendimiento y decirle que se arrepienta y que acepte a Cristo como Señor y Salvador, porque no es así. El verdadero creyente rechaza vivir una vida de impiedad. El verdadero creyente procura agradar a aquel que le rescató. El verdadero creyente sabe que no se rescató a sí mismo, sabe que ha sido rescatado por Dios, sabe que no estaba malherido, estaba muerto, como Jeremías. Éramos un campo lleno de huesos, y esos huesos han sido revividos y resucitados. Hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y con esto concluyo. No permitas que nadie te quite el gozo de saber que tienes vida eterna y que es salvo por siempre. Abra su Biblia y use los textos que ha visto en los estudios. No se deje engañar de las enseñanzas torcidas que están pisoteando la sangre de Cristo y que fue derramada para la expiación del pueblo de Dios. Oremos.